hacer un pequeño repaso de la clase anterior, la clase del lunes, ¿cierto? Que fue, comenzamos con vectores. Acuérdense que habían dos conceptos muy importantes, que es una magnitud escalar. ¿Quién recuerda? Es una La magnitud distancia. escalar. Profe, distancia. Parecido, una distancia escalar, pero en general es la que representa por un número real, puede ser negativo o positivo, o sea, tiene un valor numérico y una unidad, por ejemplo, 5 kilogramos, y con eso queda perfectamente especificado, 5 metros, la densidad, la masa, en fin, cosas de esas. Pero hay otras, decíamos, que son las magnitudes vectoriales, que además de un número y una unidad que necesitan. Recuerden, clase vista, clase estudiada, porque hoy no, miren, se les olvida. ¿Qué debe tener además un vector, además de tener un valor numérico? Debe tener una dirección, ¿no? Entonces no lo olviden. Dirección y sentido. Entonces, mire, no es lo mismo estar hablando en una dirección que en la otra, ¿cierto? Oyendo un helicóptero en cierta dirección, o un avión en cierta dirección, ¿cierto? Entonces son magnitudes que además de tener un valor, también presentan una dirección y sentido. No olvidar eso, por favor. Ejemplos, pues, el peso, el impulso, la aceleración, la velocidad, la fuerza, ejemplos de vectores, ¿cierto? Aquí tenemos entonces, que ya lo vimos, pero muy importante, un vector geométricamente o gráficamente, que es lo mismo, de representa por un punto inicial, por un punto final, una flecha, que tiene un punto inicial y un punto final. La cabeza de la flecha indica la dirección. El módulo es la distancia, módulo magnitud o distancia. Es lo mismo. Por ejemplo, si fuera fuerza, 5 kilogramos fuerza o 5 newton. Si fuera aceleración, pues sería la unidad de aceleración, que son metros segundo cuadrado, en fin, lo que sea, ¿cierto? Profe, perdón, los puentes pueden ser, los puentes pueden, ¿Cómo? contienen vectores. Los puentes tienen vectores. Háblame, que es que te digo, el sonido de allá para acá está muy malo. Háblame más durito. Los puentes tienen vectores. ¿Los qué? Los pu- Los puntos. No, un punto no es puentes. un vector. Un punto es... Puente, puente. Un punto a la larga ni se sabe qué es un punto, porque geométricamente, desde el punto de vista de la geometría o de las matemáticas, un punto no tiene dimensiones, demasiado pequeño, y nunca aquí lo representa uno grande, ¿cierto? No, pero el punto no, mire, el vector sí. Ahora, que dos Profe, puntos puedan definir un vector como vimos, sí, pero dos puntos no son vector, de ahí puede salir un vector, que es muy distinto. Ok, entonces el punto no es un vector. Es la dirección, el ángulo, cuando es en dos dimensiones con respecto al eje X, y fuera de eso, y el sentido, pues lo da si va, digamos, hacia arriba, hacia abajo, si fuera acá, si está en el eje X positivo o en el negativo, o si está en el eje Y positivo o negativo. Bueno, ya hablamos que hay vectores fijos, vectores libres, que es cualquiera de esos, representa este vector libre o deslizante, que un vector posición, siempre el origen está donde el vector posición. ¿Dónde está el origen de un vector posición, muchachos? En el Esto lo punto vimos en la profe, clase 000. pasada. 0,000. Eso, en el origen. 0,000. ¿Y al final está dónde? En el punto. En un punto cualquiera del espacio del plano, ¿cierto? Ese vector pues tiene, generalmente no se dice coordenadas, en cuanto tampoco habría problema de decir coordenadas, pero en el largo de vectores se habla más bien de componente, entonces la componente en el eje X, la componente en el eje Y y la componente en el eje. Tendríamos, ¿cierto? Sería parte del origen,
lo que tenga que recorrer, por ejemplo, 4, paralela al eje Y, 5 y paralela al eje Z, 7. Bien, aquí pues sería ejemplo, no me voy a detener en ellos, ahí está como las componentes de un vector posición, en el caso el vector OP, aquí habría otro, lo que recorra en el eje X, lo que recorra paralelamente al eje Y y lo que recorra paralelamente harían las componentes. Ese es el significado, lo acabé de decir. Ahí serían unos ejercicios que no los voy a volver a hacer porque ya lo hicimos. Este concepto es fundamental y deben memorizarlo porque se va a utilizar seguido. Dados 2 puntos, hallar el vector que le corresponde a esos 2 puntos. O sea, Profe, los 2 puntos no son vectores, son puntos y se debe hallar el vector que le corresponde a esos puntos. Sí. profe, qué pena, ¿usted está mostrando la pantalla o los ejercicios? Que yo solo lo estoy viendo a usted. No estoy compartiendo. No están viendo el PowerPoint. No, profe. Ah, pero No, cuando profe. pase eso, ahí mismo me dicen, muchachos, porque a mí se me No, olvida profe. acá. Claro, no estoy compartiendo. Oh, me habían haber dicho hace rato. Ok, Pues, ahí sí, cierto. los Ahí compañeros sí. se amañan viéndola a usted, profe. Ah, ahí sí, cierto. Sí, profe, ahí sí. Ahora sí. Sí, señor. Bueno, entonces, menos mal pues que estábamos en repaso meramente. Entonces, dados 2 puntos, que este concepto es fundamental, señores. ¿Cómo hallo las componentes de ese vector dados 2 puntos? X1, Y1 y Z1 y el punto 2, X2, Y2, Z2. ¿Cómo hallo primero las componentes? Y luego cómo hallo, cómo hallar las componentes del vector. ¿Cómo se hallan? Tengo los 2 puntos. A, X1, Y1 y B, X2, Y2, Z2. ¿Cómo hallo las componentes de ese vector de AB? La misma fórmula Profe, de la restando. distancia. ¿Cómo Profe, la sería? fórmula, ¿Cómo sería? aplicando la fórmula, ¿Pero cuál es? la misma, la de la Profe, no distancia. es la X2 menos X1, ¿X2 menos la quién? raíz menos X1, ¿X2 menos quién? menos X1. X1. Y2 menos Ah, Y1 y Z2 menos Z1. Y todo eso en raíz cuadrada. entonces sería, ojo, una cosa son las componentes, otra cosa es la magnitud del vector. Ojo, hay que distinguir componentes, que es lo que tengo que recorrer en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. E de magnitud es lo que la distancia del vector, lo que vale el vector. Entonces, una cosa son las componentes y otra cosa es la magnitud, distancia o norma del vector o módulo. Entonces, las componentes sencillamente el resto, X2 menos X1, Y2 menos Y1, ahí está, y Z2 menos Z1. Esas son las componentes del vector. ¿Queda claro? Ahora, Sí, la profe. magnitud, distancia o módulo del vector, ¿cuál es? Ahí sí lo que estaban diciendo, ¿cuál es? Pues la distancia entre los puntos. Eso, entonces, ¿cómo Entre sería? el- ¿Raíz cuadrada de quién? Raíz cuadrada de X2 menos X1. Al cuadrado, que esa es la componente. Más Y2 menos Y1 al cuadrado, más Z2 menos Z1 al cuadrado, le saca raíz a todo eso, ¿cierto? Entonces, mire, estas son las componentes. Ojo, distingan eso porque uno muchas veces trata de confundirlas. Una cosa son las componentes del vector, o entre paréntesis, coordenadas. Y otra cosa es lo que mide el vector, es la distancia. La distancia, acuerden, en 3 dimensiones es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado. Pero hay un ejercicio, mire, aquí estaría. Entonces, las componentes sería de ese vector, sería 5 menos 2, es están 2 dimensiones. Aquí está, pues, en otra dimensión, no voy a tener en esto ya lo vimos, señores, veo que no están estudiando lo suficiente.
Clase vista, clase estudiada. Vea, mire, del lunes acá ya haga de cuenta que los que no vieron eso, no existía una clase. Entonces, mire, aquí está, vea, aquí hay 2 puntos en 3 dimensiones. Y para hallar las componentes, mire que esto no es ninguna distancia, son las componentes. Entonces, a componente asociarlo con coordenadas. Entonces, haría -1, -10 y 6. ¿Y cuál sería la distancia módulo o norma del vector? ¿Qué sería? Pues ese x2 menos x1 al cuadrado, que sería -1 al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado, que es -10 al cuadrado, y 6 al cuadrado, o sea, sería raíz de 1 más 100 más 36, ¿cierto? Raíz de 137, ¿cierto? Sería el módulo. Bueno, ya vimos que un vector se puede trasladar siempre paralelamente a sí mismo, con tal de que conserve su dirección, sentido, magnitud, ¿cierto? Por ejemplo, aquí se puede trasladar paralelamente, ahí como lo están viendo, o en la dirección de esa línea. Mire ese vector, ese es el mismo vector y ese es el mismo vector. El vector director de una recta dijimos que era ¿qué? Que sea un vector paralelo. Aquí no importa que sea más grande, más pequeño, como sea, lo único que pide es que sea paralelo. Mire ahí, tenemos esa recta roja. Este es el vector director, pues paralelo. Ese que está arriba en rojo también. Este es el vector director, aun cuando esté en sentido contrario. Y este pequeño también es. O sea, lo único que se le pide a un vector director es que sea paralelo, no más. El vector algebraico se escribe, digamos, por el nombre que le dé, U, A, B, C, el nombre que usted quiera, y 2 flechitas en la cabeza de flecha hacia la izquierda, hacia la derecha, y ya adentro van las componentes. No solamente hay vectores en una o 3 dimensiones, que pueden haber en muchas dimensiones. Eso aquí va a venir con la magnitud. Si es un vector posición, entonces ¿cuál es la magnitud de un vector posición? ¿Quién me recuerda? U es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Acuérdate, yo voy a dar distancia, magnitud de un vector, siempre tengo que hablar de raíz cuadrada, en cambio para las componentes no, mire, otra diferencia. Entonces, la magnitud de U, ¿cuál es? ¿Raíz cuadrada de quién? Señores, no están mirando esas clases. U sub x al cuadrado más u sub y al cuadrado más u sub z al cuadrado, raíz de eso. O sea, las componentes al cuadrado y le saca raíz b. Ojo, vuelvo y les digo, por el bien de ustedes, clase vista, péguenle un repaso, una estudiada, y no solamente una, porque eso se olvida. Es más, del lunes acá ya haga de cuenta que no vinieron a una clase y no han repasado. Eso de un vector posición. Mire. Ahora, cuando es el vector anterior definido por 2 puntos, entonces la distancia o magnitud del vector es ¿cuál? Cuando está definido por 2 puntos, ¿vale? Ahí está. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 más Z2. Esa es la magnitud, distancia, módulo, norma del vector. Importantísimo, eso hay que saberlo porque se va a utilizar demasiado. Hay ejercicio, no lo voy a hacer porque soy... Entonces, ahí sería, mire, ¿qué tal si no hago este repaso? Entonces, ojo. Ahora sí vamos a entrar a la clase propiamente. Entonces, la de hoy, después de ese corto repaso, sería para indicar pues que la velocidad es un vector que necesita una dirección, sentido y una magnitud. Bueno, primero que todo vamos a ver un breve repaso de funciones trigonométricas. Pónganle atención porque es fundamental para entender los conceptos de vectores. Entonces, a ver, las funciones trigonométricas se aplican principalmente a qué tipo de triángulos. ¿Quién recuerda? ¿Qué triángulo es este? Triángulo rectángulo, bro. Rectángulo, o sea, que tenga... Entonces se aplica. No es que no se puedan aplicar a las otras, pero ya no es tan fácil, hay que hacerle unas modificaciones. Salen directamente de triángulo rectángulo. Entonces, mire, sabemos que este lado opuesto al ángulo recto es el lado mayor, más grande de un triángulo, entonces lo llamamos hipotenusa. Este lo llamamos lado adyacente o cateto.
1 o cateto adyacente, y este lado opuesto o cateto opuesto. Aquí pues de una vez dijimos estos nombres. ¿Por qué se llama lado adyacente? Porque hace parte de este ángulo. Mire, acuérdense que en 2 dimensiones la dirección, si esto fuera un vector, la dirección siempre es la que haga el vector con el eje X, o el eje X con el vector, ¿cierto? Iría hacia arriba. No es que aquí haya otro ángulo, aquí hay otro ángulo. Si este ángulo valiera 60, ¿cuánto valdrá este? ¿Cuánto Es lo mismo, ¿no? ¿Ah? ¿Cuánto deben sumar 30. los ángulos de un triángulo, los internos? 180 grados. 180. Este ya vale 90. Entonces, si este vale 60, necesariamente este tiene que valer ¿cuánto? 40. No, porque daría 100. Y este daría 190. Y debe sumar el 180. ¿Cuánto le falta a 60 para llegar a 90? 30. 30. Entonces, mire, si este vale 60, este vale 30. Si este vale 45, ¿cuánto va a valer este? 25. 45, profe. 45 también, porque 45 más 45 es 90 más 90. Si este valiera 20, ¿cuánto debe valer este? 70, profe. 70. Debe valer 70, ¿cierto? Entonces mire que es fácil, si conoce uno con... Pero el que realmente se considera es este. Entonces, ojo. Entonces, vamos a ver cómo se definen las funciones trigonométricas. Entonces, seno, mire, es... Le dieron por ponerlo seno, podían haberlo llamado aguacate, naranja, cualquier cosa, ¿cierto? Pero lo llamaron seno. ¿Por qué? Porque esto aparece mucho en muchos trabajos matemáticos, en muchas relaciones, entonces le dieron un nombre. Entonces, ojo, es seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Este lo llamamos alfa en este caso, letra griega. Lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? ¿Cómo llamamos al lado opuesto? ¿Cuánto mide el lado opuesto? A. ¿Y cuál es la hipotenusa? H. Entonces, seno es A sobre H, no se le olvide. ¿Qué será coseno? ¿Quién recuerda? Coseno de alfa. ¿Qué lado falta para definir? El adyacente. Entonces, coseno es lado adyacente sobre ¿quién? Sobre hipotenusa. Entonces, no se le olvide. Coseno, lado adyacente sobre hipotenusa, o sea, será B sobre H. Entonces, vuelvo y repito. Seno, lado opuesto sobre hipotenusa. Coseno, lado adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, sencillamente no tiene en cuenta la hipotenusa y no la razón o relación entre estos dos lados. Será A sobre B o lado opuesto sobre lado adyacente. Esto lo deben entender perfectamente porque lo vamos a necesitar bastante. Pues vuelvo y repito. Seno de alfa, lado opuesto sobre hipotenusa. Ahorita hacemos pues con un triángulo real. Pero sí hay que saber la definición. B sobre H es coseno y A sobre B es... Por aquí hay uno que ¿qué? ¿Será que no puede entrar? No, pero este es del 130. Está pidiendo de ahorita, que dice aquí, profe, de la noche, ¿me puede hacer un favor y verificar? Ya hizo el comprado. Bueno, ojo señores, los que no han hecho ese compromiso, no, por favor, acaben de los que faltan. Bueno. Entonces, ojo, esta no es que hay más, hay cotangente, hay secante y hay cosecante, pero mire, inclusive esta sale de estas dos, o sea, las fundamentales son el seno y el coseno, pero esta también es importante porque se utiliza mucho, aparece mucho, por ejemplo, en pendientes de rectas y en... Entonces estas tres son las de más uso común, y si conoce estas tres, las otras pueden salir. Entonces con estas tres nos defendemos, seno, coseno y tangente. Esto lo van a ver ustedes también en matemática, pero desafortunadamente lo ven por ahí lo último. Bueno, ojo,
hay otra cosa que es importante para que nos vamos familiarizando con ella. Mire, el seno y el coseno siempre tienen de denominador la hipotenusa. Ya en el numerador, pues si es el coseno, tiene el lado adyacente. Y si es el seno, tiene el lado opuesto. Ojo, lado adyacente, esto también es importante. Lado adyacente se relaciona con el eje horizontal o eje X, ojo. Lado adyacente se relaciona, mire, aquí está horizontal. Y lado opuesto se relaciona con el lado Y, con el eje Y. Entonces, vuelvo y repito. Lado adyacente o cateto adyacente, generalmente lo relacionamos con el eje X. Y el lado opuesto lo relacionamos con el eje Y. Por tanto, el coseno se relaciona con ¿qué eje? El coseno. ¿Con qué eje se relaciona generalmente? No es que no se pueda aplicar acá, pero lo más común es acá. Entonces, el coseno se relaciona... ¿quién estará por ahí? No, ahora no puedo. Ahora no puedo contestar. Entonces, lado adyacente se relaciona, y apunten eso, el lado adyacente se relaciona con el eje X y el eje X se relaciona con el coseno. O sea, esto tiene que ver con el coseno. ¿Y este de acá tendrá que ver con quién? Y. Con el seno. Es importante para aprender unas formulitas y que no les vaya saliendo las cosas a uno fácilmente. Entonces vuelvo y repito. El coseno, generalmente, no siempre, pero generalmente lo relacionamos con el eje X. El seno generalmente lo podemos relacionar con el eje Y. Bien, ahí vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? ¿Una duda? Perdón, el seno no se relaciona con X, porque No, se supone que es no, opuesto sobre hipotenusa. no, mire, el seno. ¿Con qué lado está relacionado? Con el Opuesto sobre opuesto. ¿Y el hipotenusa. opuesto está en qué parte? ¿En el eje X o en el eje Y? Y. Y. Entonces, ojo, no es... Porque aquí se podría tomar seno y ya no sería, pero como aquí vamos a considerar este ángulo siempre, que es el que nos da la dirección, mire, si esto fuera un vector, el vector con el eje X, entonces siempre podemos decir esto, que el coseno está relacionado con el eje X y el seno con el eje Y. Ahí vamos. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Mire, Profe, tenemos un triángulo profe, qué rectángulo, pena, pero hay un... está alfa, y tenemos ese triángulo que vale 3, 4 y 5. Yo les hago una pregunta. Si conociéramos 3 y 4, podíamos hallar 5. O hallar hipotenusa. Sí, profe. Sí. ¿Utilizando qué? ¿A qué señor Método de utilizaría? Pitágoras. A Pitágoras. O sea, Teorema Pitágoras. pues es muy importante conocer los 3, pero si conoce 2 cualquiera, puede hallar la otra. Aquí nos dieron las 3, no hay problema. Entonces, ¿quién me dice? Coseno de alfa, ojo, coseno de alfa es igual a quién sobre qué. Primero, coseno se relaciona con qué eje. Con X. Con X. Entonces es 3 sobre qué. 3 sobre 5. 3 sobre 5. Y seno de alfa es quién. 4. 4 Sobre 5. sobre 5. Y tangente, ¿qué será? De alfa. Tangente de acá, porque si es 3 acá es sobre diferente. 4. No, 4 4 sobre 3. sobre Opuesto no es el adyacente. Opuesto sobre adyacente. ¿Entendido eso? Entonces, mire, seno de alfa, aquí está muy sencillo. 4 sobre 5. Se hace esa división. Bueno, ojo, vayan, los que tengan su calculadora a mano ahí, por favor la sacan que la vamos a necesitar. Y su calculadora científica, los que no la tengan físicamente,
pueden buscar una en internet e inclusive se puede bajar una similar, por ejemplo, esta que es muy buena, FX82ES. Usted puede bajar una que es virtual, o sea, yo no sé cómo, ahí tiene un nombre, la puede bajar y un programita y es como si tuviera la RAL. Desafortunadamente a mí se me olvidó, traté de bajarla en estos días y no fui capaz, voy a tener que ir donde un compañero que sí, pero ustedes son más vivos que yo y ustedes la pueden bajar, o sencillamente utilizan una de Google que aparecen ahí con las funciones trigonométricas. Porque Profe, hay una que es muy buena que yo la voy a compartir. Es de Microsoft. ¿Cuál? ¿Cuál es? Ahí mandé el enlace. Esa es muy buena. Bueno, mándalo. Ya lo mandé. Voy a mirar. Profe, Sí. profe, hay un compañero acá que como que le envió la solicitud y usted todavía no lo ha aceptado, William Zapata. A ver. Está todo empalado Antes ahí. yo miro porque es que no, aquí no aparece nadie mandando solicitud. ¿Dónde diga dónde la mandó? ¿Correo No sé, o? Ah, no sé, porque él mandó un pantallazo al WhatsApp, como que ya le había mandado y no. pero la mandaría al WhatsApp, pues porque, a ver, este es el grupo 137, ¿cierto? Ahí aparece que Ya empezó la clase, van a mandar el link. Oye, que van a mandar el link, este está más fuera de noticias que... ¿Cuánto hay que me mandó el link? Pues Va a mandarle el link. Alguien que le yo le mande el dije link, por favor, sí. que ingresara por equipos, general y todo eso, y él me dice que no le aparece eso. ¿No le aparece qué? Pues la materia en los equipos. ¿Ah? ¿Aló? Hola. ¿No Profe, le yo creo aparece? que con él le tocaría usted agregarlo manualmente, profe, ¿Y como al grupo. cómo? ¿Cómo lo agrego Agregarlo. manualmente? ¿Ah? Eso se tiene que buscar una partecita. Si quiere ahorita cuando termine la clase, yo le digo como, profe. Sí, porque yo ahorita, pues, o sea, ahí se nos iría la clase, Sí, entonces... sí es. Eh, Sí, hay que buscarlo por el nombre. pero él ha entrado, ya deben haber entrado otras veces, a no ser que sea la primera clase que haya. profe, y si lo llama mientras, además que él está por ahí, atento. ¿Cómo? Si lo llama, pues Lo en esos llamo. momentos, para que ¿Cómo? ingrese. En esos momentos para que ingrese, para que no se pierda la clase. Por eso, ¿y cómo hago? Yo lo Ay, único que puedo hacer es mandarle el link al WhatsApp y entonces él ya trate de entrar. Pues si no hay algún Profe, problema específico, ese- ahí mandé el link yo también. Es el mismo. Bueno, es distinto. ¿Por qué aparece? esa imagen que yo mandé ahí fue la que él me mandó, que le aparecía, como si ya hubiese Sí, mandado la solicitud. pero que trate de entrar o con ese, ¿quién mandó? Giovanni. ¿Quién es Giovanni? Giovanni Yo. mandó un link y yo mandé otro. Trate de entrar y entonces ya le daría la autorización. Es como lo que puedo hacer ahora, porque cuando observen aquí que cuando aparece la campanita, pues yo doy la autorización ahí, pero aquí no me aparece. Nadie Pero uno pidió. por medio del correo también tiene que como confirmar algo o aceptar el No, compromiso. yo lo que hago es lo que hice con ustedes. Mando el link y Ya, ustedes y ya van dan aceptando. y yo doy la aceptación, pero es que aquí no me aparece nada, miren. Entonces yo ahí no puedo como hacer mayor cosa pues por ahora, ¿cierto? Porque mire aquí dice, obtener el vínculo del canal, ¿cierto? Mire, el vínculo es el mismo que está aquí, el mismo que está aquí, ¿cierto? Entonces, o sea, tendríamos que después que mirar a ver, no, pues ¿para qué pongo este? Este es el mismo, ¿eh? O borro más bien, porque es el mismo que le acabé de mandar. Ok. Sí, traten ustedes de colaborarle, porque yo ahí, pues, cuando es la campanita aquí que manda la solicitud, con mucho gusto, pero el resto yo no puedo hacer como mayor cosa, y menos pues en clase. Bueno, entonces, ojo, estábamos aquí, estamos compartiendo, también viendo esto. Ahí vamos, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ojo. Entonces, ya tienen su calculadora.
Todos tienen su calculadora. Sí, profe. Bueno, Sí. entonces la vamos a utilizar. Desafortunadamente está virtual, que es muy buena para uno mostrar. Entonces, ojo, ustedes van a, por ejemplo, primero vamos a dar un ángulo y van a hallar el coseno. Entonces, hallen coseno de 30 grados. Entonces, miren que su calculadora está, por ejemplo, por ese sin, coseno, o sea, coseno, seno, coseno y tangente. Entonces, hallen seno de 30 grados, por favor, y me dicen cuánto les da. Seno de 30 grados. Pues a mí me dio 0,86. ¿Seno de 30 grados o coseno? ¿Cuál las dos? Coseno. Coseno, bueno, ahora hay seno. Seno de 30. Sí, 0,5. 0,5. Si les da eso, su calculadora está bien programada. Si a alguien le dio un valor diferente, es que está programada en radianes. Entonces, yo no sé cómo se me olvidó el semestre pasado, yo sabía, pero este semestre no. Entonces, sencillamente coloca FX, por ejemplo, 82ES o la referencia que sea en Google, busca el manual de la calculadora y ahí le dice, o algún compañero, ustedes son muy vivos para eso, lo encuentra ahí uno moviendo, la puede programar en radianes. Yo no recuerdo cómo, a ver de pronto configuración aquí. Perdón. Sí. Y hasta donde tengo entendido, pues ahorita por tema virtual, pues no hay problema con la calculadora, pero cuando volvamos, yo sé que pues la universidad prohíbe como las calculadoras, entonces digamos que yo tengo que sacar ese seno para sacar esos 53 grados, ¿cómo se haría pues mecánicamente manual? No te entendí bien lo que preguntas. Digamos que ahorita... ¿Cómo se...? Seno de algo. Seno de 30 es muy bien mano, calcularlo, sí, lo da la calculadora directamente de que esté en grados. Si está en radianes, tiene que programarla, pasarla de radianes a grados. Por ejemplo, el compañero no tuvo problema. Por ejemplo, alguien que me diga, seno de 45, ¿cuánto es? 45 grados. 0.70. ¿Cuánto? 0.7. 0.70 o Eso 0.7. sería 0.7. ¿Y coseno? No, yo estoy tratando de hacerlo en el celular y no me da. Decimales se Yo no tengo da. la calculadora todavía. No sé en su celular, pues, o sea, no sé si tendrá calculadora científica o en que esté programada. Si el seno de 30, rayen con seno de 30. Si no le da 0.5, la calculadora está programada en radian, entonces la tienen que de alguna manera programar en grados. ¿Cómo? No sé, depende de cada calculadora, de cada tipo de calculadora. Entonces, si ustedes tienen la referencia, la buscan en internet y ahí les dice cómo, o hay compañeros que vuelan con eso. Bueno. Entonces, ojo, ¿cuánto les dio el coseno de 45? 0.7 también. También significa que el coseno y el seno son iguales porque pues, el lado opuesto y el lado adyacente son lo mismo. Bueno, ojo, hasta ahí entendido. O sea, hallar, si conoce el ángulo, puede hallar el seno, el coseno, puede hallar la tangente. Ahora, lo inverso. Si conoce el seno, que en este caso es 0.8, entonces vamos a devolvernos y vamos a ver qué ángulo es. Entonces, eso se hace mediante esta formulita. Alfa, o sea, el ángulo es igual a seno a la menos 1 de lo que valga ese seno, que es 0.8. Y entonces, ¿cómo calcularían eso en su calculadora? Entonces, ustedes ven que el seno tiene una función que en unas calculadoras está amarillo, allá en la base, en el fondo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Seno a la menos 1, ¿cierto? Sí, profe. Tiene seno a la menos 1, pero la mía la tiene por coseno a la menos 1 significa que por seno, por coseno, por tangente puede hallar el ángulo. Entonces, ¿pero cómo activan esa función? ¿Quién me dice? ¿Con qué otra tecla la activan? Con chip. Con chip. Con Sí. chip con nada que esté en amarillo. Si eso es una calculadora como esta, sería con chip. Entonces, chip. Entonces, hagan esto. Chip. Seno a la menos 1 ¿de quién? De 0.8 y me dicen cuánto les da.
Profe, a 53.1. Eso. Punto 3. Muy bien. Ahora sabemos que vamos a ver que hallarla por seno por coseno por tangente es lo mismo. Entonces vamos a hacerla con coseno. Sabemos que el coseno de alfa es 0.6, pero no sabemos cuánto es alfa. Entonces decimos alfa es lo mismo, coseno a la menos 1 de 0.6 y por favor comprueben eso, que coseno a la menos 1 de 0.6 da los mismos 53 y punta. Sí, profe, da igual. Bueno, y hagámoslo con tangente. O sea, 4, ustedes hacen la división que tengan que hacer. 4 sobre 3 le da 1,33, 33. Ahora les digo por qué lo de las cifras significativas y me dicen qué ángulo les da. Profe, lo mismo. Lo mismo. ¿A Sí, todos profe, les dio lo mismo? 53.3. Bueno, entonces mire, o sea que significa que ya, si conocemos el ángulo, podemos hallar cuánto vale el coseno. Pero si conocemos cuánto vale el coseno, el seno, la tangente, también podemos hallar el ángulo y por cualquiera de las tres funciones le da el mismo ángulo. Puede que esto varíe un poquito de calculadora a calculadora porque esos son programas y tienen cierto grado de exactitud, ¿cierto? Pero ya sabemos calcular cómo hallar el ángulo, conocida la función, sea seno, coseno, muy fácil, con seno a la menos 1. Ahora, ojo, van a hacer lo siguiente para que vean la importancia de las cifras significativas. Entonces, por favor, ya hallamos la primera. Sabemos que seno de alfa es ¿cuánto? El seno de alfa es ¿cuánto? Aquí. ¿Cuánto es el seno de alfa? 0.8. 0.8. Entonces, y sabemos que el ángulo nos dio ¿cuánto? 53.3. 53. Vamos a hacerlo con más cifras significativas y vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a hacer que tenemos que no es esto, sino otra cosa, y no, pues, pero seno también y nos dio 0.8660. Entonces, ojo. Entonces, hallen el ángulo de 0.8660 y me dicen cuánto les da. Y un seno de 0.8660. Eso no demora nada. ¿Cuánto? Ah, no, un momentico. Chip, seno a la menos 1. Profe, me dio Punto 8660. ¿Cuánto les dio? 59.99. Eso, o sea, podemos decir que es el ángulo de qué grado, de 60 grados, ¿cierto? 60. Entonces, miren la diferencia. Con solo las cifras significativas dio como 7 grados. Entonces, salvo que les dé como acá, que aquí da 000, darías una sola cifra significativa. En el caso que vimos, habían 3 o 4, y miren la diferencia. Entonces, cuando vayan a calcular ángulos, procuren calcularlo mínimo con 4 cifras significativas. Ángulo, operaciones no es tan importante. Por ejemplo, si hay una operación diferente, no para hallar ángulo, donde necesita utilizar la tangente, pues puede poner 1,3, y no la diferencia. Pero si va a hallar ángulo, mire, hallen, por ejemplo, el ángulo cuya tangente es 1,3 y me dicen cuánto es. O sea, con una sola cifra significativa. Profe, la tangente de 1.3. Sí. Bueno, aquí la diferencia no es tanta. Da 52.43. Son 4. Pero mire que cuando es seno, que tiene 4 cifras indicativas, la diferencia es bastante. Entonces, siempre que vayan a hallar un ángulo, utilicen el mayor número de cifras indicativas que puedan. Pues 4 o 5, ¿cierto? Ok, ¿queda claro eso? Son cositas que ayudan a evitar errores por ahí, ¿cierto? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces, mire, aprendimos. Primero, ¿cómo definimos seno? Aprendimos a hallar el seno conociendo los lados, el lado adyacente,
o el lado opuesto y la hipotenusa. Entonces, para seno necesitaríamos el lado opuesto y la hipotenusa. Para coseno necesitaríamos el lado adyacente y la hipotenusa. Para tangente, los lados opuestos y adyacentes. También aprendimos que el lado adyacente se relaciona con el eje X, el lado opuesto se relaciona con el eje Y, que el coseno se relaciona con el eje X y el seno se relaciona con el eje Y. No siempre, pero generalmente en lo que le vamos a necesitar. Bueno, entendido eso, entonces vamos a ver vectores en 2 dimensiones y vamos ya hemos mentado algo, pero vamos a verlo más profundamente y vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Entonces, ojo, pueden tomar esto como norma. Si vamos a trabajar con vectores con un vector en 2 dimensiones, entonces el vector lo tengo ahí en azul y siempre lo voy a poner como hipotenusa del triángulo rectángulo. Ojo, el vector como tal voy a poner como hipotenusa y que irá aquí como cateto, según lo que vimos ahora, que irá como catetos. El eje X. ¿La componente en qué? En el eje X. En X. Y como el otro cateto opuesto, ¿la componente en qué? En Y. En Y. Entonces, mire, esto les va a ayudar grandemente en ejercicios. Porque la verdad es que yo hace que unos 2 o 3 años no explicaba esto así. Y luego les ponían un ejercicio por allá en la dirección y la mayoría de la gente no lo sacaba. Mientras que yo, bueno, ¿cómo hago para que esta gente, estos muchachos entiendan esto? Entonces, ojo. Entonces, si tengo un vector en 2D y voy a aplicar funciones trigonométricas y componentes, pues el vector lo coloco de hipotenusa. Por tanto, esto también será ¿quién? Esto de aquí a acá, ¿qué será del vector? Este pedacito de aquí a acá, ¿qué será del vector? ¿Qué significa el vector? La magnitud. La magnitud o distancia o norma. No olvides esto. Entonces, o módulo. si la pongo de hipotenusa y voy a ver cuánto vale esto, sé que vale la distancia, magnitud o norma o módulo, que es lo mismo. Ojo. ¿Y esto qué será siempre? La componente en X. ¿Y esto qué será? La componente en Y. Entonces, alguien que me diga, si voy a definir esto con estos valores, obviamente que aquí iría la magnitud en 2 dimensiones vale U sub X más U sub Y. O sea, si conozco esto, por Pitágoras puedo conocer esto. Entonces, ojo, defíname en seno. ¿Cómo quedaría seno con estas componentes y la hipotenusa valiendo esto? ¿Cómo sería seno? ¿Quién me dice? ¿Sería igual a qué sobre qué? Pues sería seno U sub Y. U sub Y Sobre la magnitud, ¿cierto? Muy bien, mire. Sobre magnitud. Seno sería U sub Y sobre la magnitud. Por ahora no le paren bolas a esto, sino a eso que apareció en azul, no. ¿Y coseno qué sería? U sub Y. No, U sub X. X sobre la misma magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. U sub X y la magnitud. Entonces, mire, vamos a definir seno, entonces. U sub Y sobre U. Y vamos a definir coseno, U sub X también sobre la magnitud U. Bueno, ojo a esto que tiene alta aplicación. Entonces, ¿qué está haciendo esta U acá? Dividiendo, sumando, restando, multiplicando. Dividiendo. La paso para este lado, ¿cómo queda? Para multiplicar. Entonces, yo puedo decir que U sub Y, de despejo sub Y sé que es igual. Pónganlo aquí antes, porque si lo ponen acá, fácilmente si esto vale 30 grados y la magnitud vale 5, terminan diciendo que es seno de 150. Y no es cierto, ¿cierto? Sería 5 por seno de 30, que es muy diferente. Entonces, ojo. ¿Y qué está haciendo esta U acá? Dividiendo. Entonces también pasa. Entonces, mire, U sub Y es igual a U seno de alfa. Dijimos que U sub Y está relacionado con ¿quién? Mire, aquí acabamos de comprobar.
U sub y lo relaciono con qué función trigonométrica. Seno. Seno. Y u sub x lo relaciono con qué función trigonométrica. Con coseno. Y siempre va a estar la magnitud ahí. Entonces, si saben eso, esta formulita que la vamos a necesitar mucho para suma de vectores o para descomponer un vector en sus componentes, entonces llaman las u sub x y u sub y, se llaman las componentes rectangulares o componentes cartesianas de un vector. Mire. Entonces, ya tenemos una forma que si conocemos la magnitud del vector, la distancia o la hipotenusa, que es lo mismo, y el ángulo, podemos hallar cuánto vale u sub y y cuánto vale sub x. Entonces, esta fórmula, por favor, las copian y las resaltan ahí, les pongan florecita, le pongan cuanta maricadita y me perdonan la palabra, porque son demasiado importantes. Entonces, copienlas, resáltenlas y pónganle muy importante. No sé aquí por qué no le puse, es más, le voy a colocar aquí, voy a ver si por aquí tengo una que diga very important, o por aquí más adelante. Aparezca una para no tenerme que ir a buscarla. Ah, aquí hay una, vean. Importante, copiar. Entonces la paso para allí, me voy donde está mi formulita querida, que nos va a servir bastante. Aquí está. Ojo, por favor, señores, son demasiado importantes estas fórmulas. Ok. Entonces, cópienlas por favor y copien qué significa. Eso es para vectores en 2D, o sea que tienen dos componentes, ¿cierto? Esto también es fundamental, señores, vean. Esto que les estoy diciendo, si lo olvidan, se van a enredar fácilmente. Es más, lo voy a sacar de aquí esta cosita y la pego acá para que esto quede resaltado. Y aquí le pongo para que lo deje ver en el... Ahora dirá que no aparece. Me va a hacer quedar aquí como a formato. Lo llevo atrás y ya se ve. Entonces, ahí quedó esos conceptos que son fundamentales, señores. Esta diapositiva es fundamental. Ahí hay otra. O sea, estamos viendo conceptos claves que vamos a utilizar durante mucho rato con vectores. O sea, que si usted conoce que un vector de 5 newton, por ejemplo, 5 newton iría acá. Entonces, ya sabemos que si nos dan un vector y el ángulo con el eje X, podemos hallar las componentes mediante esta fórmula. Sé que u sub X se relaciona con coseno. Sé que u sub Y se relaciona con seno. Y que siempre aquí va a ir multiplicando de factor la magnitud. Entonces, si conozco la magnitud, conozco el ángulo, puedo conocer u sub Y. Si conozco la magnitud y conozco el ángulo, puedo conocer u sub X. ¿Por qué? Porque u sub X se relaciona con coseno y u sub Y se relaciona con seno. Ahora, yo les digo, si usted conociera u sub Y y U, podría hallar cuánto vale el seno de alfa. Ahora la pregunta. Si conozco esto y conozco esto, podría encontrar cuánto vale el seno de alfa. Profe, Sí, ¿cómo es? Mire, aquí hay tres variables, u sub y, u y seno. Basta conocer dos para conocer la otra. Entonces, si usted conoce esta y esta, puede hallar esta. Y si halla seno de alfa, puede hallar el ángulo de una vez. Igual aquí. Si conoce esta y esta, puede hallar coseno. O si conoce estas dos, puede hallar esta, que es la fórmula directa. La otra se hallan despejando. Podría hallar u si conoce u sub y seno de alfa. Podría hallar u.
¿Cómo hallaría U? ¿Qué está haciendo este seno aquí? Multiplicando. Entonces, ¿cómo pasa aquí? Dividiendo A a dividir, entonces despeja O y si conoce su y el ángulo puede hallar cuánto vale la magnitud. O sea, aquí no solamente se utiliza esta fórmula o esta, es que en el fondo es la misma, para obtener cualquiera de las tres. Lo más común es que conozca la magnitud y digamos el seno de alfa del ángulo y allí su y. Que conozca la magnitud, el ángulo y con el ángulo haya el coseno, ya saben cómo haya el coseno de 30, la calculadora y haya su x. Profe, perdón, sería magnitud sobre el ángulo ¿Para hallar qué? para hallar el otro lado. Para hallar, por ejemplo, sería magnitud sobre el ángulo. Para hallar seno de alfa, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí, seno de alfa. Entonces, ¿qué está haciendo la U acá? Ahí lo multiplica. ¿Pasa aquí a qué? Usted A necesita hacer dividirlo. más. ¿A qué pasa? A dividir. A dividir, ya. Y si se halla el seno, puede hallar el ángulo también, ¿cierto? ¿Cómo Sí. hallaría el ángulo? Pues por la formulita, seno a la menos 1, ¿cierto? De lo que le dé este valor. O sea, lo importante es que aquí hay tres variables. Si conoce dos, puede hallar cualquiera la otra. O sea, hallaría el ángulo y con el ángulo halla el seno, pues ya. Y usted conoce que el ángulo es 80, pues en calculadora le da cuánto es seno de 80. Ok. ¿Alguna duda con respecto a esta diapositiva? Deben tratar de entenderla al derecho y al revés, porque va a ser de amplio uso en dos dimensiones. Mire, otro concepto fundamental que les dije. Aquí va quién siempre. Magnitud. La magnitud, distancia o módulo. Ok. Uso de que está relacionado con qué función trigonométrica. Uso X, ¿con quién? De aquí se ve, ¿con quién? Con el coseno de alfa. Uso ya está relacionado con qué función trigonométrica. con el seno. Ok, entonces si saben eso, los ejercicios van a ser muy fáciles. ¿Puedo pasar de diapositiva? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a practicar aquí. Miren. Supongamos que conocemos que esos 3, 4. ¿Cómo hallaría este lado? Que no tengo sino este por ahora. ¿Cómo hallaría este lado? ¿Ah? Sería 3 al cuadrado, sería 3 al 9. cuadrado, que es 9, más más 4 al cuadrado, que es 16. 9 más 16 es ¿cuánto? Sin calculadora. ¿Cuánto es? 25. ¿Y la raíz de 25 cuánto es? 5. 5, es lo que nos dio ahora, mire. Este es un triángulo muy bacano que representa mucho. 3, 4 y 5, ¿cierto? Si no conociera, pues ya, ¿cierto? Ahí está como se halla, los que de pronto no la captaron bien, ¿cierto? Bueno, esto después lo miramos. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Tenemos un vector de magnitud 5. Vamos a tratar de hacerlo. Un momentico. Yo hago aquí algo, una trampa. Entonces, ojo, entonces copien este ejercicio y vamos a tratar de hacerlo. O van a tratar de hacerlo ustedes. Si tenemos un vector de magnitud 5 y forma un ángulo de 50 grados con el eje X. Ojo, tengo un vector de magnitud 5 y forma un ángulo de 50 grados con el eje X. ¿Copiado? Tenemos un vector de magnitud 5 y forma un ángulo 50 grados con el eje X.
se pide hallar las componentes del vector en X, en X y en Y. Entonces, al principio, uno después lo hace así mentalmente, siempre es bueno graficarlo. Entonces, ¿la magnitud va a dónde? Hago el triángulo rectángulo, ¿la magnitud va a dónde? En la hipotenusa. En la hipotenusa, vean. Entonces, ¿cuánto vale este pedacito? Este pedacito, ¿cuánto vale? La hipotenusa, 5. 5. ¿Y dónde va el ángulo? ¿Quién me dice? Acá, acá o Ahí. acá. El ángulo La parte inferior izquierda, profe. Ahí. Cierto, entonces Ahí. eso vale 50. Entonces, miren, vale 50. Entonces, ojo, sé que esto vale 5 y esto vale 50. Entonces, ¿cómo hallo la componente en el eje X? ¿Quién me dice? U sub X es igual a quién. Miren la formulita. Al coseno del ángulo. Por coseno Sí, de 50. igual a 5 por el coseno de 50. Y miren cuánto da eso en su calculadora. 5 por coseno de 50. Tres 3.21 me dio a mí. 21. ¿Cuánto? 3.21. Perdón, es que digo muy raro. ¿Cuánto? 3.21. 6,21. No, 3. 3.21, Ah, profe. 3,21. Bueno, ya, o sea, esto sería 3,21, 3,2. Y hallemos esta componente, por favor. Sería que igual a que la magnitud que es 5 por qué función trigonométrica. Acuérdense, en esta tiene que ver con qué función trigonométrica. Con seno. Pero Con entonces seno. sería 3.83. 5 por seno de 50. ¿Cuánto da? 3.83. Bueno, entonces mire, vamos a ver si sí. Entonces, ahí está. Esto, vea, están muy bien, felicitaciones. Mire que no es difícil. Si les doy estos conceptos, les ponemos este ejercicio a la mayoría de estudiantes, pues si no vieron bien esto en bachillerato, de geometría, le aseguro que la mayoría no lo saben. Entonces, ojo, fundamental, aquí ponemos la hipotenusa, el valor, la magnitud, ¿cierto? Pues mire, ese sería 5, y ya el ángulo sería este, que sería de 50, entonces no hay que aplicar la fórmula. 5 coseno de 50, 5 por punto 60, da 3,3. Esa es la componente en el eje X, y la componente en el eje Y está, es 3,8. ¿Entendido esto para todos? Si saben hacer ejercicio, van a volar con esto, muchachos. Una pregunta, esa diapositiva que estamos viendo, ¿usted todavía no la ha cargado? Sí, claro, eso está cargado hace rato. En TIN debe estar, pero yo la mando siempre al WhatsApp, ¿cierto? Que es el que ustedes miran más y tienen más a mano. Esa está, claro. ¿Entendido esto? Ahora, si le pidieran, mire, comprobar que esto, según Pitágoras, es igual a esto, ¿cómo comprobarían? Entonces, ¿qué diría? ¿3,3 a qué? Cuadrado. Al cuadrado, ¿más quién? Más 3,8 al cuadrado, y le saca raíz a eso y le va a dar aproximadamente 5. ¿Por qué? Porque hay decimales. Entonces hagan eso y me dicen cuánto les da. O sea, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado y le saca raíz, debe dar aproximadamente 5. Miren a ver si sí. Sí, profe, eso da. Eso, entonces mire, eso no falla. O sea que usted puede trabajar con las funciones trigonométricas ya, o con Pitágoras. Muchas veces es más fácil trabajar con las funciones trigonométricas. Habrá veces que tienen que utilizar, pero, o sea, ya las funciones trigonométricas le pueden hallar la hipotenusa, le puede hallar U sub X, o sea, le puede hallar la magnitud como vimos, le puede hallar la componente en X o la componente en Y, depende de los valores que le den, los dos que tenga de los tres. ¿Alguna pregunta ahí, algo que no quede claro?
Veo que la están sacando muy bien, felicitaciones. Y el que no, pregunte por favor. O sea, a mí no me da rabia que pregunten. Y si los compañeros se ríen, no se preocupen. Any question? Bueno, seguimos. Entonces, como deducciones podemos ver que los vectores siguen cumpliendo las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Miren. Entonces, pues usted no usa representar la magnitud del vector, ya lo sabemos. Cateto adyacente, la componente en el eje X. Y el cateto opuesto, la componente ¿dónde? El eje Y, ¿cierto? En Y, profe. En ¿Sí X. saben eso? Tienen la mitad ganado para el cielo. Muy bien. Bueno, esto por ahora no los voy a enredar con esto, que es la suma. Luego. Entonces, vuelvo y repito, mire que yo insisto mucho en esto, voy a lo mismo. Para descomponer un vector en dos de sus componentes rectangulares X, ¿cuál es la fórmula en X? U sub X es igual a quién? O a sub X, lo que sea. U sub X es igual a quién? A coseno de, pues, a coseno de A. Por Pero... la magnitud, ¿por quién? Por el coseno de alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Señor, ¿Y O sub Y es igual a quién? a la magnitud. La misma magnitud por el seno. Mire, usted ya sabe una cosa fundamental ahí, mire. Ok, ya sabemos descomponer un vector en sus componentes rectangulares, no se les olvide. Fundamental para trabajar con suma de vectores, porque la suma de vectores, al contrario de los escalares, mire, uno podría decir, y de pronto lo va a entrar aquí, pero que no me vayan a enredar. Mire, la suma, ¿cuánto vale este pedacito? U sub X, ¿cuánto vale? 3. ¿Cuánto vale U sub Y? 4. ¿Y cuánto vale esta? 5. Y usted no puede decir, si suma U sub X más U sub Y, no puede decir que 3 más 4 es 7, ¿no? Vectorialmente, 3 más 4 es 5. ¿Por qué? Porque hay que aplicar Pitágoras, mire. Pero eso lo vemos luego. Muy bien. Bueno, aquí. Entonces, mire, otra vez repito. ¿Por qué creen que repito tanto, muchachos, esto? ¿Por qué? ¿Cuál es Eso la entra en el razón? examen. Porque es demasiado importante y les puede caer en el examen fácilmente. De la semana, bueno, ya el examen es la otra, no esta que viene, sino la otra. Ya les, por ahí me han dado unas instrucciones, te los doy el lunes y Dios quiere. Entonces, ojo, importantísimas las dos fórmulas. Y no son difíciles de memorizar con las claves que les di. Miren, calculemos esto. Le dan la magnitud y alfa 30. Hallen U sub X y U sub Y, por favor. Esto, mira, acuérdense la primero que vimos, el famoso proverbio chino. El profesor señala el camino, pero el verdadero maestro es ¿quién? ¿Quién es el verdadero maestro? La práctica de uno mismo. Viejo proverbio chino, y eso es cierto. Yo aquí puedo hacerle las diapositivas más bonitas, puedo explicarle lo que sea, andar sobre pegado del techo, pero si ustedes no digieren esto y hacen sus propios ejercicios y entienden esto, nada me gano yo, ¿cierto? Entonces, ojo, U sub X es ¿cuánto? 4.3. Sería 5 por quién. ¿Cuál es? Por coseno Por de 30. coseno de ¿Cuál es el 30? coseno de 30? 4.3. Por eso, pero ¿cuánto es el coseno de 30? ¿Punto qué? 86, ¿cierto? Sí, punto 86. 8, Entonces, 86. multiplica 5 por el coseno de 30, que es punto 86. Si quiere le pone más cifras indicativas, pero aquí no es tan importante. Es muy importante es cuando va a hallar el ángulo. Aquí va a hallar es una componente. Entonces, ¿le da 4 con qué? Con 3. Bueno, y va a hallar U sub Y. ¿5 por quién?
coseno, 5 seno de 30. ¿Y cuánto es seno de 30? Según su calculadora. 2.5, ¿cierto? Entonces 5 por 0.5 sería la mitad, le da 2.5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, 2.5. Está bien. Ahí está resuelto. Entonces, mire, ya sé que con las bases que leí están en capacidad de descomponer cualquier vector en 2 dimensiones en sus componentes. O hallar el ángulo si les toca, o si les dan las componentes y el ángulo, hallar la magnitud. Acá hay otro ejercicio. A ver, ¿qué piden aquí? No sé. A ver qué hizo el Giraldo aquí. Le están pidiendo hallar la hipotenusa. ¿Cómo hallaría la hipotenusa y el ángulo? A ver, ¿cómo hallaríamos la hipotenusa aquí que no conociéramos que vale 3,6? ¿Aplicando quién? Pitágoras, profe. Pitágoras. Entonces sería este al cuadrado, que es 2 a la 2, 4, más este al cuadrado, que es 3 a la 2, 9, 4 más 9 raíz de 13, 3,6. Ahora, por favor, hallen el ángulo aquí, sí. Me dicen cuánto vale ese ángulo. Ya conocen los 3 lados, pueden hallar el ángulo por cualquiera de las funciones trigonométricas. Hallan ese ángulo y me dicen de cuánto es. Que también les puede aparecer. Pueden hallar por cualquiera de las funciones trigonométricas que vimos. Pueden hallar por seno, por coseno, por tangente, la que quieran. Eso sí, tengan en cuenta las cifras indicativas. Mínimo 4. Porque para el ángulo sí es importante. Perdón, sería entonces magnitud. ¿Por qué función la va a hallar? X. ¿Por qué función, amigo? Profe, perdón, sería magnitud por sub X. A ver, usted despeja, ¿cierto? Usted despeja de ahí, ¿cierto? Sí, mire, tiene la fórmula. Entonces, ¿qué va a hallar? Entonces necesita primero saber el seno, ¿cierto? Entonces, seno de alfa es igual a ¿quién? Y la va a hallar por seno, pues. Seno de alfa es igual a ¿quién? U sub Y. ¿Sobre qué? Sobre la magnitud. Sobre la magnitud. ¿Cuánto vale U sub Y? ¿Es 2? ¿O cuánto es? 2, profe. ¿Es 2? Ah, Sí, 2. ¿Sería 2 sobre cuánto? No, profe. Sobre 3,6. ¿Cómo? es 3. 2 sobre 3,6. ¿Y cuánto le da eso? Con 4 cifras indicativas. 2 sobre 3,6. 0,55. Sí, 5,5. Y ahora, ¿cómo haya el ángulo? Seno a la -1. ¿Es seno o coseno? Es coseno. Coseno, porque Coseno a la -1. ¿Cuánto le da? 56 grados. Perfecto, como con 2, ¿cierto? O algo así. No, con 6. ¿Ah? Bueno, depende de la calculadora, en esta como con 3. Entonces, ya, mire qué tan sencillo. Podrían hallarla por seno, sí, podrían hallarla por tangente. Entonces, mire, ustedes ya juegan con eso. Esto pues es la repetidera también, ya lo hemos visto. Las componentes de lo que tenga que, de un vector es lo que tenga que recorrer en el eje X. Mire, aquí con los vectorcitos ayuda mucho, mire. La componente en X es lo que tenga que recorrer en el eje X y la componente Y es lo que cumple Pitágoras y cumple todas las uniones trigonométricas. De hipotenusa vamos a poner ¿a quién? Cuando estamos en 2 dimensiones. ¿A qué valor? La magnitud, ¿cierto? A ver, un último ejercicio. Hallemos las componentes ahí. Componente en X, componente en Y.
Porque mire, aquí sí no puede aplicar Pitágoras, porque no tiene las componentes ni el cateto 1 ni el cateto 2. Necesariamente hay que emplear funciones trigonométricas. Entonces, componente en X es igual a ¿quién? 7.5. 15 por coseno de ¿quién? De 60. Entonces le da 15 por punto 5, sí, le da 7,5, a mitad. Y la componente en Y, 15 por ¿quién? Seno de 60. Seno de 60, que es punto 86. Entonces, ¿cuánto da? 12.9. Entonces, ahí está, vean. Veo que han asimilado muy bien. Felicitaciones. Ok, ahí está, 13, ¿cierto? ¿Están de acuerdo todos? El que no entienda, pregunte, no le dé pena preguntar, porque queda con una duda pequeña y se le vuelve una cosa monstruosa que al último hasta se le tira la materia, hasta la carrera y hasta la vida, pues, porque hay cosas que se van creciendo que después las consecuencias son tremendas, ¿cierto? Entonces, hay que resolver los problemitas cuando están pequeños y las dudas. Bueno, esto pues es como una expansión de vectores. Para ir del punto A hasta B, uno lo puede hacer de muchas maneras, con vectores. Mire, puede ir de A a B directamente. Si es 5, pues vale. Pero también puede hacerlo, por ejemplo, puede hacerlo aquí por debajo, como está ahí con este vector y con este. Pero también lo puede hacer con componentes rectangulares. Recorre lo que sea en X y luego recorre lo que sea en Y. Puede recorrer 3, recordando el famoso triangulito de ahora, 3, 4, 5, entonces recorre 3 en X y 4 en Y. Pero también puede hacerlo por el triángulo de afuera, o sea, por estos, o por aquí, hay muchas maneras, ¿cierto? Ojo, entonces ya sabemos, pero lo vamos a establecer más oficialmente, que es la dirección de un vector en 2D. Mire que hasta ahora no hemos tocado aquí vectores en 3, pues, para descomponerlo. Luego, sí. Entonces, la dirección de un vector en 2D es el ángulo que forma ¿con quién? ¿Con qué eje? El X. Con el X, mire, o mejor, el eje X con el vector, porque va en la dirección del eje X hacia el vector. Entonces, apunten esto. La dirección del vector U es el ángulo que forma el eje X con el vector U, o el vector A, como lo llama. Y va desde 0 hasta 360 en sentido contrario a las manecillas del reloj. Mire que va hacia arriba. Y las manecillas en los relojes viejos y todavía en varios que salen de electrónicos que tienen manecillas se mueve para acá. Entonces, en sentido contrario a las manecillas. Entonces, la dirección de un vector en 2D, no en 3. Porque en 3 ya no es 360, como vamos a ver. Muy bien. Y va entre alfa, va entre 0. Acuérdense que eso significa menor o igual o mayor o igual. Menor o igual a 360 y mayor o igual a 0. Esto pues ya no lo va a hacer más, ya lo hemos trabajado bastante, ustedes lo miran, ¿cierto? Muy fácil, pues ya lo saben trabajar. Bueno, ahora sí, hasta ahora vimos dirección, componentes en 2D y todas esas cosas. Ahora vamos a ver vectores en 3D y vamos a ver cómo los vamos a tratar para poder trabajar con ellos. Entonces, ojo, ya vamos en 3D. Entonces, mire, por ahora resumimos que en 2D necesitamos las funciones seno y coseno, necesitamos unas componentes en el eje X y en el eje Y, y solamente necesitamos un solo ángulo que forma el eje X con el vector. Vamos a ver que en 3D la cosa es un poco distinta. Entonces, en 3D ya necesitamos 3 ángulos. Y los vamos a definir como los ángulos directores del vector. ¿Por qué los llamamos ángulos directores del vector? ¿Por qué llamaríamos ángulos directores del vector?
¿Qué están dando realmente? La dirección. La dirección del vector. Entonces, ojo, es muy común, de pronto ya en bachillerato ustedes vieron, entonces es muy común mentar ángulos con letras griegas, alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Entonces, alfa, el ángulo que forma el eje X positivo, que es este que viene acá con el vector B. Beta, el ángulo que forma el eje Y positivo con el vector, y gamma, el ángulo que forma el eje Z positivo con el vector. Ahí tenemos los tres ángulos, se llaman ángulos directores del vector. Entonces, si le preguntan cuáles son los ángulos directores, pues dice alfa, beta y gamma. Y van a tener valores. ¿Dónde andará mi celular? Aquí está. Bueno, copiado y entendido eso. Entonces, ya en el espacio necesitamos tres, que se pueden reducir a dos, porque si hay conoce dos, se puede hallar el otro, pero ahorita hacemos un ejercicio de eso. Entonces, ojo, necesito tres ángulos, que generalmente casi todos los autores están de acuerdo. Alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Que alfa el que forma X positivo con el vector, beta el que forma Y positivo con el vector, y gamma el que forma el Z positivo con el vector. Estamos hablando de un vector posición, obviamente. Perdón, gamma es Y, ¿cierto? ¿Cómo dice? Gamma es Y. No, gamma es gamma, y es el ángulo que forma Z con el vector, no es Y. Es como una, es como una R, como una especie de R minúscula que se abre, pero no es Y. No, listo, profe, es que estoy confundido porque se supone que entonces beta es sobre X, es al contrario, mira, alfa es sobre X y beta sobre Y. Momentico, aguarda. Por ahora vamos con los ángulos. ¿Qué es alfa? Que forma el eje que con el vector, alfa. X con el vector. Beta, mire, ¿qué eje está formando el eje Y con el vector? Mire que no es Y ni gamma. El eje Y con el vector. Y Y, este Y no es esto es muy diferente. Esto es una letra griega. En cambio, esto es español. Mire, es parecida, pero mire que no tiene la colita aquí. Es como una R parecida. Entonces, alfa, beta y gamma. Beta, el eje Y, y gamma, el eje Z con el vector. ¿Te quedó clarito o no? Sí, profe, claro, muchas gracias. O todavía, sí o no, puede decir, pues esto es una Y, no. Mire que la colita acá no está. Entonces, mire que una O es parecida a una A, pero hay mucha diferencia, ¿cierto? Aquí lo mismo. Sí, bueno. Pero yo le digo es porque eso a la hora de una fórmula lo puede confundir a uno. No, tómela como una R más bien. Una R minúscula. Ok, para que no haya... Esto son letras griegas. Bueno, entonces, ángulos directores son los tres ángulos, ya sabemos con qué forma. Ojo, al contrario de 2D, esos ángulos no van a estar entre 0 y 360, sino entre 0 y 180. Ahora, ¿qué serán los cosenos directores? Aquí ya no vamos a trabajar con las funciones seno y coseno, sino que vamos a trabajar nomás con cosenos. Mire otra diferencia para tratar vectores en 2D de 3D. Ya que no vamos a trabajar con seno y coseno y solamente con cosenos. Entonces, ¿qué serán los cosenos directores? Pues son los cosenos de los ángulos directores, sencillamente. Apunten eso que es importante. ¿Será lo mismo coseno director que seno director? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Y me dicen por qué. Pues yo digo que sí. Yo digo que sí, dependiendo de dónde estén ubicados. No, sabes que no. Es lo mismo 30 que coseno de 30. ¿Cuánto? 30 son grados. ¿Y coseno de 30 cuánto es? 0.86. Mire que es muy diferente. Ojo. El ángulo es muy diferente del coseno.
Entonces, una cosa son los ángulos y otra cosa son los cosenos. Los cosenos sí están relacionados con los ángulos, obviamente, pero no son. O sea, los cosenos son como los hijos de los cosenos directores son como los hijos de los ángulos directores. Y el hijo es muy diferente del padre, ¿cierto? Entonces, ojo, tómelo con el de 30. 30 grados son grados, en cambio el coseno es una relación que no tiene unidades. ¿Por qué? Porque es distancia sobre distancia, ¿cierto? Sí, una coordenada sobre una distancia. Entonces no tiene unidades. Entonces, los ángulos son ángulos, son generalmente en grados, podrían ser radianes también, pero generalmente se toman en grados. Y los cosenos son los valores cuando usted halla el coseno. Coseno de 30, 0.5. Coseno de 30, 0.86. Entonces, mire, una cosa es 30 grados y otra cosa es 0.86. Diferente. ¿Aclaraste un poquito esa diferencia o no? Son diferentes. Esa pregunta se ha puesto por ahí en parciales y más de uno cae. Ojo, los ángulos son los ángulos, los cosenos directores son los cosenos que corresponden a esos ángulos que usted haya en la calculadora, ¿cierto? Y mire que es diferente. No es lo mismo 30 que 0.5 y menos grados con unos valores. Entonces son los cosenos directores, miren, coseno de alfa, coseno de beta, son los cosenos directos. Entonces hay 3 cosenos directores. Y aquí ya no vamos a tratar con senos, sino con puros cosenos, en 3D. Entonces ahí los tienen, cópienlos por favor, parecido a los que vimos ahora de cosenos, pero ya aquí no se va a tener en cuenta seno. Entonces copien esto por favor, que es fundamental para 3D. Coseno de alfa es, digamos, es la componente en X sobre la magnitud del vector. Coseno de beta es la componente en Y sobre la magnitud del vector. Y coseno de gamma es la componente en Z, podría llamarla U sub Z, U sub Y y U sub X, no importa. Entonces, coseno de alfa es la componente en X sobre la magnitud del vector. Coseno de beta es la componente en Y. Y coseno, entonces mire, alfa está relacionado con qué eje, siempre, alfa. A X. Con el X. Beta está relacionado con qué eje, mire. Y gamma está relacionado con qué eje. ¿Ah? Z. Z. Entonces, si usted sabe eso, y aquí siempre va a estar U abajo. Entonces, coseno de alfa está relacionado con el X, entonces la componente en X sobre U. Coseno de beta, la componente en Y sobre U, y coseno de gamma, la componente en Z. Sobre la magnitud. Esas formulitas las vamos a necesitar en 3D. Igual que decíamos antes, si usted conoce 2 variables de aquí, puede hallar la tercera. Si conoce la componente en X y la magnitud, puede hallar el coseno. Y si conoce el coseno, ya sabe cómo hallar el ángulo. Pero también podría conocer, por ejemplo, el ángulo o el coseno y la magnitud y hallar la componente. O podría conocer el ángulo y la componente y despejaría U. O sea, siempre aquí hay 3 variables, tiene que conocer 2 para poder obtener la otra, cualquiera de las otras, ¿cierto? Vuelvo y repito. Alfa está relacionado con la componente en X, entonces coseno de alfa es la componente en X sobre la magnitud, como coseno de beta está relacionado con el eje Y,
entonces coseno de beta es la componente en eje Y sobre la misma, la magnitud siempre es la misma del vector. Y gamma está relacionada con la componente en Z sobre la magnitud del vector. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Profe, Muy todo bien. bien. Obviamente que de esto vamos a hacer ejercicios aquí algunos y en el taller, en esta semana pues no creo que haya taller mañana o el domingo porque me toca ir por allá, mi papá lo llama a un ancianato, entonces hay que ir por allá a visitarlo y en fin. Pero la otra semana con seguridad sí vamos a hacer taller. Porque ya la otra semana ya es el examen, entonces, para ayudarles a ustedes. Ojo, copien esta fórmula también. La magnitud en 3 dimensiones, miren, muy parecida a la distancia. Entonces, que es más, ya la habíamos visto por allá, que la magnitud en 3 dimensiones de un por posición es igual a la componente en X al cuadrado más la componente Y al cuadrado más eso ya lo habíamos visto. Es un repaso sencillamente. Entonces, la magnitud del vector es la componente en X, lo que mida en X al cuadrado más lo que mida en Y al cuadrado más lo que mida en Z. O sea, la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado y le saca raíz. Esa, copienla por favor también. Y entonces, estas 3 fórmulas, si usted reemplaza la magnitud, pueden quedar así también y también se utilizan bastante. Coseno de alfa, mire, solamente cogí, aquí va la magnitud y la reemplacé por el valor de la magnitud. ¿Cómo quedará coseno de beta? ¿Quién me dice? ¿A qué sería igual coseno de beta? ¿Tiene que ver con qué? Sobre seno. ¿Pero qué iría acá? ¿Qué iría Seno. acá? No, acuerde que entre Y no hay senos, hay cosenos. Coseno. Entonces, coseno de beta es igual a ¿quién? A Y. ¿A Y sobre quién? Y a la Raíz cuadrada de Eso sobre la cuadrado magnitud. más O sea, es la y misma fórmula, sencillamente reemplazando la magnitud. Es esta misma. ¿Por qué? Porque muchas veces, mire, si usted conoce las 3 componentes del vector, ojo, mire, esta fórmula sirve. Si conoce las 3 componentes del vector, o aquí pues, en el caso la componente en X, pero aquí necesita las 3, puede hallar el ángulo. Igual, ya dijeron que esta era esta. ¿Y cómo era coseno de gamma? ¿Igual a quién? Z sobre sobre lo mismo. Entonces, miren, muy fácil. Entonces, ojo, si usted conoce que es muy común que le den las 3 componentes del vector, puede hallar el ángulo que forma el vector con el eje. Entonces, apunten eso. Si usted conoce o si se conocen las 3 componentes, que son X, Y, Z, U sub X, U sub Y, sub Z, que es lo mismo, usted puede hallar los ángulos alfa, beta y gamma que hacen el vector con los 3 ejes positivos, con X, con Y y con Z. Mire, que es muy útil esta. Si usted conoce o si se conocen las 3 componentes, pues es muy fácil hallar el ángulo que forma el vector con el eje X, con el eje Y y con el eje Z mediante estas fórmulas. Entonces, estas fórmulas se pueden utilizar y emplear para vectores en 3D. Profe, Obviamente que uno de aquí podría sacar también las de 2D, pero como en 2D no es necesario este y este, sino que con este se defiende. Sí, perdón, y si nos dieran la magnitud exacta, si nos dieran la magnitud exacta, ¿cómo ¿Para es? hallar qué? ¿Para hallar qué? Digamos que en vez de dar x2, queda al cuadrado y y al cuadrado y z al cuadrado, sino que ya te dan, por ejemplo, 35, que la magnitud sea 35. ¿Y qué más le ¿Cómo la tienen que descompones dar? para poder? ¿Y qué le piden hallar? Que te pidan hallar el ángulo. Ya lo tira uno Sí, pero mire, directamente. si le dan la magnitud, también, acuerde que si hay 3 variables necesita conocer 2. Si le dan la magnitud para hallar el ángulo, ¿qué más necesita? Solo x. Necesita la componente en X para hallar el ángulo en X.
La componente en Y, o sea, con la magnitud que le den nomás no es suficiente. Siempre que haya 3, necesita conocer 2. Entonces, mire, si de aquí no conoce sino la magnitud, se fregó porque no puede hallarla. Necesita la componente en X y la magnitud. La componente en X, en Y y la magnitud y la componente en Z. Ahora, si le dan el ángulo en Z y la magnitud, pues podrá hallar Y, ¿cierto? O sea, si conoce 2, puede hallar cualquiera de las otras, una tercera, ¿cierto? ¿Te queda claro? O sea, con una sola que le den es imposible. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Muy bien. Estas cópienlas también, porque estas de dónde salen, así como las de donde salieron despejando, pues estas también. Muchas veces se pide la componente, generalmente, no siempre pues en los ejercicios. Entonces, muchas veces a usted le dan O y el ángulo, entonces para hallar la componente. ¿Ok? Yo corrijo esto aquí que tiene un errorcito. Nace ahí. Entonces, ¿qué dice ahí? Estas ecuaciones permiten obtener las componentes de un vector cuando se conoce su magnitud y dirección. O sea, ¿qué le da la dirección? Pues el ángulo. Entonces, mire, si conoce esto y esto, puede hallar esto, pero si no le dan sino esto, se jodió. No puede hallar. Para poder hallar este, necesita este y conocer este. Si conoce este, pues hallar el coseno, muy fácil. Ok, queda claro. Entonces, estas también son muy importantes. No se preocupen que les estoy dando las bases, luego haremos ejercicios de esto. Vayan sacando unas tablitas bien organizaditas, muchachos, para que las tengan en el día del examen ahí listas, porque si tienen que poner a buscar esto, ahí mueren. Entonces las tienen organizaditas, ojalá colores, ¿cierto? O las sacan de aquí con pantallazo, ¿cierto? Y la cortan con recorte. Ustedes saben trabajar con recorte, ¿cierto? ¿O no? Todos conocen para recortar pedazos de páginas o de pantallazos. ¿Saben cómo trabajar con recorte? ¿Ah? Sí, señor. Sí, profe. Muy fácil, vea, mire. Vea, mire aquí, observan estas tijeras, ¿cierto? Abajo. ¿Las ven todos? Sí, profe. Bueno, eso, usted entran a Google o inclusive, sí, entran a Google y ponen recorte y eso baja ahí mismo. Y con recorte, vea, yo voy a tomarle, por ejemplo, un pantallazo a esto, entonces aplico aquí. Mire, dice, nuevo, observe, porque ya tengo la aplicacióncita ahí. Y aquí yo copio lo que necesito, por ejemplo, esto, vea. Lo que necesito, sí, vea, sale lo que yo subraye. Es muy bacano para trabajar. Entonces usted la saca nuevo y lo que esté ahí en pantalla usted lo copia, lo que quiera, ¿cierto? Y eso, y ya no necesita decirle copiar, usted va y lo pega, por ejemplo, voy a poner acá, abrir una diapositiva y lo pego aquí. Ahí queda, ¿sí ve? Es una herramienta muy buena, yo la utilizo mucho. Eso, entonces, ojo. Entonces, copien estas fórmulas, por favor, que las van a necesitar. Puede que en el examen las necesiten, pueden que no, pero para trabajar con vectores en 3D son muy buenas, para hallar componentes en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, conociendo los ángulos y conociendo la magnitud. Son herramienticas que ayudan. Con dirección me estoy refiriendo a ángulos, o sea, cuando conocen la magnitud y conocen los ángulos.
¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro, muchachos? Profe, no, todo bien, todo bien. Seguro. Por favor, muchachos, estudien esto. Vi que la clase pasada la vieron y algunos poquiticos la miraron. No, eso hay que estudiarlo, porque yo sé que muchas veces el trabajo, la casa, pero hay que sacar un ratico. Y usted la mira así se da un poquito por encima al principio. Al otro día vuelve y la mira y va entendiendo más. Cuando tenga tiempo ya se estudia en forma, pero la dejan 8 días para mirarla 15 días. Uy, ya no se recuerdan de nada. Bueno, mire, copien esta fórmula que hay veces que de pronto aparezcan por ahí en los exámenes, ¿cierto? Entonces, coseno cuadrado de alfa, se llama una identidad fundamental, más coseno cuadrado de beta, más coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Si usted coge esos cosenos directores y los eleva al cuadrado, o sea, todo el coseno, no alfa, sino todo, esto indica que coge toda la función. Eso le debe dar igual a 1. ¿Qué significa? Que si conoce 2, y usted conoce 2 y no conoce el tercero, ese tercero, o si usted da, por ejemplo, dos ángulos, por ejemplo, 40 y 60, no puede dar el tercero ya sale de 40 y 60, de combinar estos. O sea, si usted, por ejemplo, que este es 40, 60, y este va a decir que es 80, no señor. Con 2 que dé, ya el otro queda determinado y hay que despejarlo. Vamos a ver cómo. Les copien esa fórmula y vamos a ver un ejercicio para que la entiendan. Porque no sé si fue el semestre pasado o un semestre de esos, yo la di por encima y después por ahí lo estaban levantando en un parcial. No, pues, el que hace el departamento, ¿cierto? Entonces, coseno cuadrado de alfa, coseno al cuadrado, coseno de alfa al cuadrado, más coseno de beta al cuadrado, más coseno de gamma al cuadrado, es igual a 1. Significa que si conoce 2, el tercero ya queda automáticamente determinado por esos 2. No lo puede suponer. Usted puede suponer 2 y despeja el otro. Vamos a hacer este ejercicio para que entiendan eso. Voy a... para que vean la diferencia entre ángulos directores y vectores directores. Muy bien, voy a agrandar otra vez. Bueno, dejamos ejercicio para que practiquemos un poquitico este cuento, ¿cierto? Copiado. Mire que le están dando 2 y el tercero hay que determinarlo. No lo puede poner uno así como así. Ni aquí no vale que el otro sea lo que le falte para 180 en 3 de 9. En 2 sí. Bueno, arrancamos. Hazlo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ojo. Entonces voy a hacer esto. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto es el ángulo? 60. 60. 60. Entonces 60. digo, coseno de 60 al cuadrado. Ahí vamos. Sí, profe. Más, ¿cuánto vale beta? 60. 60 60. también. Entonces digo coseno de 60 al cuadrado. Y como este no lo conozco, lo tengo que dejar así. Entonces digo coseno de gamma al cuadrado y eso es igual a 1. Ok, hasta ahí vamos. Coseno de 60 al cuadrado más coseno de 60 al cuadrado. Si fuera distinto, pues lo coloco.
más coseno de gamma al cuadrado, que no lo conozco, igual a 1. Ahí vamos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuánto vale coseno de 60? Busquen en su calculadora y me dicen si vale esto. Es lo mismo que el seno de 30, porque son complementarios. Sí, profe, Ah, 0,5. Bueno, entonces ya reemplazo eso. Entonces digo, como el coseno vale 0.5, entonces 0.5 al cuadrado, mire que no es difícil, más el otro 0.5 al cuadrado, más coseno de gamma al cuadrado, igual a 1. ¿Alguna duda está ahí? O sea, lo único que he hecho es reemplazar aquí. Coseno de 60 vale 0.5, entonces cada 0.5 al cuadrado. Coseno de 60 vale 0.5, 0.5 al cuadrado, y este no lo conozco, entonces queda lo mismo. Ahí vamos. Sí, profe. Sí, Bueno, ¿aquí qué? ¿Qué hacemos acá? Despejamos. Entonces, eleve 0.5 al cuadrado y eleve 0.5 al cuadrado. ¿Cuánto da 0.5 al cuadrado? 25. Punto, 0.25. punto 25, ¿cierto? Y más punto 25. ¿Cuánto da punto 25 más punto 25? Bueno, 0.50, ¿no? Punto 50. Ahí lo tenemos, punto 5. Más coseno cuadrado, que no sé cuánto es, igual a 1, ¿cierto? Ahí vamos. O sea, es pura álgebra. El problema con esta materia es que siempre conocimientos de álgebra y ustedes apenas están comenzando a verlo. Los que tengan buenos conocimientos de bachillerato, pues esta materia no es tan dura, pero esta materia se hace dura no por la geometría, sino por el álgebra. Tiene mucho de álgebra, de matemática básica. Entonces, ojo, 0.5 más coseno de, en realidad esto es mejor. Esto es mejor no ponerlo así, porque fácilmente uno se equivoca, entonces es mejor dejarlo así. Porque uno trataría de poner el ángulo al cuadrado y no es el ángulo, es toda la función coseno. Para que no se confundan. O sea, una cosa es gamma al cuadrado y otra cosa es coseno de gamma al cuadrado, ¿cierto? Corrido para que ustedes no se vayan a equivocar después. Ahí tenemos entonces. Entonces, este me está estorbando acá, yo necesito dar solamente coseno al cuadrado. Entonces, este punto 5, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Entonces pasa para acá negativo, entonces queda 1 menos punto 5. Y 1 menos punto 5 vuelve a dar punto 5. Entonces tiene coseno, aquí lo puse como no era. Es aquí donde va el paréntesis, que significa que es toda la función al cuadrado. Bueno, ahí, ¿qué haríamos entonces para poder obtener coseno solo, que no me quede al cuadrado? ¿Quién me dice? ¿Qué haríamos? Porque yo Raíz no lo cuadrada necesito. por lado. Raíz cuadrada, saco raíz cuadrada de ambos lados y cuando saco una raíz cuadrada de algo al cuadrado, pues lo que está aquí sale, lo que hay adentro sale tal cual. Se pierde la raíz y se pierde el cuadrado. Entonces tengo coseno de gamma es raíz de punto 5. ¿Y cuánto es raíz de punto 5? Búsquenla en su calculadora, por favor. Profe, eso, Eso. 0.70. Entonces, y ahora miren qué ángulo es, que ahora al rato lo hallaron. ¿Qué ángulo es? ¿A gamma es igual a cuánto? ¿Cómo hallan gamma? ¿Gamma es igual a quién?
A Z, profe. No, a que es igual, o sea, gamma, ¿cómo hallo el ángulo? Acuérdense, si esto nosotros lo hallamos con alfa, aquí gamma, no importa, aquí se llama gamma. Podría haber sido igual. Coseno menos 1. Coseno a la menos 1 de esto, entonces miren a ver cuánto es coseno a la menos 1 de eso, y eso lo hallaron ahora a rato. Pero perdón, a mí por qué no me da coseno de... Sí, se lo está poniendo mal. Coloque chip, acuérdese, chip, coseno de punto 7071. ¿Y cuánto le da? Aquí no me da nada porque la tenía apagada. 45. ¿Cuánto? 45. 45 grados. 45. Y entonces ya tenemos el ángulo. Entonces, ¿cuáles son los ángulos directores? 60, 60 y 45. Y 45. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Entonces ahora, ¿cómo hallan los cosenos directores? Muy sencillo, averiguándole los cosenos a eso. Y ya conocen dos. ¿Cuánto es el coseno de 60? 0,5. Punto 5. El otro coseno de 60.5. Y este punto de 71.7. Entonces los cosenos, mire, el que tenía dudas, mire, estos son los ángulos, mire que son dos cosas muy distintas. O sea, le halla el coseno a eso y son los cosenos directores. Entonces los ángulos directores son 60, 60, 45 y los cosenos directores son 0.5, 0.5 y 0.7 y se acabó el problema. Perdón, es que no sé por qué a mí me da coseno de 0.5, me da 0.99. Hay el coseno de 30 y me dice cuánto, seno de 30 y me dice cuánto le da. 0.5. Bueno, entonces el coseno director le da, aplique la tecla chip y coseno. ¿Cierto? Sí. ¿Y coseno de cuánto? De 0.7, ¿cierto? No, profe, sí, o sea, a mí sí me da el coseno menos 1 de 0.70, pero Sí. el coseno de 0.5 me da 0.99. ¿El coseno de cuánto? Ah, no, es que, ojo con eso. ¿0.5 es ángulo o es coseno? Es que una cosa es ángulo y otra cosa es el coseno. Mire, le pregunto a usted, observe aquí lo que está en rojo. ¿60 es ángulo o es coseno? Ángulo. ¿Y 0.5 es ángulo o es coseno? Coseno. Coseno, entonces mire, usted tiene esa confusión. O sea, esto no es ángulo. Ahora, esto podría ser ángulo, sí, pero en este caso, o sea, usted lo que está hallando es, si usted halla el coseno de 0.5, es el coseno de 0.5 ¿qué? ¿Qué significa esto aquí? Grados. Grados. O sea, es muy distinto. Aquí está como coseno, es un valor, es un número. Pero si fuera ya del coseno de 0.5, ya no es esto, es 0.5 grados. Entonces, mire qué grados es muy diferente. Grados es esto, y mire la diferencia entre, aquí la puede ver, la diferencia entre ángulo y grado. Esto es ángulo, esto es ángulos y esto es coseno, esto no es grados. Entonces, esa es la confusión que usted tiene. O sea, usted puede hallar coseno de 0.5, pero no es el caso aquí. Aquí es un coseno. Entonces, en esto va a hallar es el ángulo. Es el ángulo que falla. Gamma es igual a coseno a la menos 1 de 0.5. O sea, pues, por favor, esa cosa así. Entonces, el ángulo cuyo coseno es 0.5 es ¿cuánto? El ángulo cuyo coseno es 0.5 es de ¿cuánto? De 60. Sí. Y ahora hay coseno de 60. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le debe dar? 0.5. 0.5. Entonces, ojo, una cosa es que haya coseno de 0.5, pero otra cosa es que haya coseno a la menos 1 de 0.5. Muy diferente. O sea, esto puede ser, aquí en este caso no son grados, es un valor de un coseno. Y acuerde que el valor del coseno o del seno
siempre va a estar entre -1 y 1. Va a ser en general, no puede ser 1,5, 1,2, nada de eso. Aclaré un poquito eso. O sea, esa cosa hay que entenderla porque uno al principio confunde ángulos con cosenos y son dos cosas diferentes. Ay, mire las componentes, hallemos las componentes para que nos vamos, ¿sí? Coja el ejercicio, léalo desde el principio. Mire, vamos a ver, ojo al ejercicio. Ah, me salté mucho. Ojo. Vuelva a leer el ejercicio y vamos a hallar las componentes. ¿De cuál vector? Me van a decir de cuál vector, vamos a hallar las componentes. De magnitud 24, profe. De 4. ¿Y de qué ángulos? De 60. ¿Con quién? 60, 60 y 45. Y 45. Entonces hallen esas componentes. Ya tienen las fórmulas. Listo. ¿Uso x es igual a quién o x es igual a quién? Acuérdense de las fórmulas, ya las tiene. Mire. Uso x es igual a quién. Magnitud por el ángulo, por el coseno. Magnitud por el coseno del ángulo. La magnitud es ¿cuánto dijimos? 15. 24. 24 por coseno de quién. De 60. De 60. Y es quién. Va a dar igual porque los ángulos son iguales. Esto. Entonces y es igual a 24 por el coseno de ¿cuánto? De 60. Y este z es igual a 24 por el coseno de quién. 45. Eso. Entonces mire, ya es muy fácil, ¿cierto? Y aquí estaría la comprobante que debimos haber hecho ahora, que el coseno de alfa al cuadrado más el coseno de beta al cuadrado más el coseno de gamma al cuadrado debe dar aproximadamente 1. ¿Por qué aproximadamente? Porque aquí hay decimales involucrados. ¿Y las componentes son cuáles? Entonces, según la componente en el eje X, ¿cuánto vale? 12. 12. La otra vale 12, porque el ángulo es el mismo y la otra vale 17. Con eso tenemos las bases para trabajar en 3 dimensiones, ¿cierto? Esto lo vemos después. Ya dejemos la clase por ahí, porque ya prácticamente seguiría lo que es un campo vectorial, así como ustedes vieron en reales el campo de los reales. Entonces aquí también hay un campo que define. Entonces, ojo, dejemos ahí, si algo no entienden, pues todavía díganme que no les quedó claro, con mucho gusto. Yo sé que la primera vez que ve uno esto, de pronto... Entonces, ¿qué les toca, señores? ¿Qué les toca? Coger esto y estudiarlo. Ojo, y los que no me han firmado el compromiso, por favor, fírmenlo, que yo necesito mandar eso. Los que no lo han aceptado, por favor. Entonces, ninguna duda. Any question? No, profe, todo muy claro. Bueno, ¿tarea cuál es entonces? Repasar lo que hemos visto, ojo, repasar y estudiar lo que hemos visto, mirar qué dudas hay, preguntarlas, resolverlas con compañeros o en internet, y si no, con el profesor, ¿ok? Y sí, profe, comiencen a estudiar, volver a estudiarlo sigue. desde el principio, porque ya se vino encima el primer parcial, la primera semana, no esta que viene, sino la otra. Entonces no dejen juntar eso. Vea, les aseguro que son tantas cosas y tantos conceptos que ustedes en 3 días no van a estudiar eso si no lo han estudiado antes. Si ustedes ponen a estudiar 3 días antes, la confusión que se meten son tremendas, porque son qué razones, qué proporciones, qué coordenadas, qué distancia en una dimensión, qué distancia en 2, qué distancia en 3, qué vectores, o sea, son demasiadas cosas, yo soy consciente de eso,
pero eso no es para dejarlo juntar, es para irlo viendo y irlo estudiando y resolviendo dudas con tiempo, sin presiones, o sea, uno va disfrutando, pero usted deja, como hacen muchos patarnochajes la última noche, ay María, la enredada que se pegan es tremenda, entonces no, entonces ojo, por favor, a estudiar. Y miren que yo les he mandado no solo diapositivas, les he mandado videos cortos, son muy ilustrativos porque ahí están condensadas cositas esenciales y explicadas, ¿cierto? Videos de 3, 5 minutos, máximo 7 minutos. También les estoy mandando algunos hábitos de estudio de una página muy buena que se llama Universia, ¿cierto? Hoy les mandé cómo adquirir un buen hábito, ¿cierto? O buenos hábitos. Miren eso, que eso les ayuda, porque no es solo estudiar, ¿cierto? La vida no es solo estudiar, es formarse como personas que valgan la pena. Yo he tenido compañeros muy inteligentes en la universidad, tuve compañeros sobrados y a la larga unos atarbanes, ¿cierto? Un tipo así se vuelve peligroso, ¿no? Deben tener sentido humano, sentido de ayuda a los otros, para la familia, para la sociedad, para ustedes, pero no solo para ustedes ni su familia. Uno se debe a una sociedad también. Entonces, son muchas cosas. Entonces, mire que yo procuro mandarle diferentes cositas para que se vayan formando, ¿cierto? Bueno, voy a guardar esto. Guardar. Que se está guardando. Ya se guardó. Y salimos de aquí. Vamos a terminar la grabación. Detener la grabación, sí.